Hola Carrió, ¿cómo le va? Nelson Castro, Partido Mitre, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, queriendo consultarla en cuanto al desenlace, ¿le ha sorprendido el desenlace que ha tenido este incidente político interno del gobierno entre la presidenta y el presidente del Banco Central de la República Argentina? No, para nada. Por eso me tomé vacaciones los últimos 10 días de diciembre. En general en enero es el momento que utiliza el gobierno para tomar este tipo de medidas. Me parece que hay que tranquilizarse, no se puede devolver con una confrontación total en este momento. Redrado tiene que mantenerse en el cargo, tiene que pedir hoy mismo una medida cautelar a la justicia, porque estamos frente a un claro conflicto de poderes. Hay que estudiar la posibilidad de una autoconvocatoria del Congreso, teniendo además cuidado de que estén todos los diputados, porque si no puede haber un riesgo de que no estén todos los diputados y gane el oficialismo, con lo cual hay que ser muy prudentes en lo que se vaya a hacer. Redrado igual va a ser reincorporado a su cargo en febrero o marzo. Si todo saliera mal, yo creo que si hay justicia independiente tendría que tener una medida cautelar. Y por último, la que se está poniendo a marzo en una situación irreversible, cada vez más difícil, es la propia Presidenta de la República, que con abuso de poder dicta el primer decreto de necesidad y urgencia afectando reservas cuando podía llamar a sesión especial del Congreso, y ahora nuevamente en otra causal. Si a esto se le suma que el jefe de gabinete ya desobedeció la justicia, digo, estamos en una situación institucional delicada. Yo decía recién que las instituciones son como el tronco de un país. Entonces están todos achando ese tronco, y esto tiene un riesgo político, tiene un riesgo institucional y tiene un riesgo económico. De esa manera tampoco contribuye la oposición cuando, por ejemplo, alguien toca al presidente de la Corte y dice que puede ser compañero de fórmula. ¿Por qué digo? Porque nos queda muy poca institucionalidad en la Argentina, muy poca. Entonces hay que preservar y cuidar mucho la poca institucionalidad que queda. La Corte está preservar el Congreso, la unidad de la oposición, no hablando de candidaturas, justamente para que se pueda resolver en conjunto. Tiene que enfrentarse la cuestión del Banco Central, rechazando el decreto de necesidad de urgencia, afectación de reservas, y rechazando ese decreto. Estamos en una situación donde, por lo menos nosotros de la coalición cívica, vamos a tener la prudencia de no hacer esto un escándalo más político, porque la situación se asemeja mucho a un momento de Cavallo. Están poniendo en riesgo institucionalmente incluso la institución que garantiza la base monetaria, lo cual ya no es una cuestión, es cada vez más grave. No sé si ha tenido oportunidad de leer el decreto por el cual se lo removió a Martín Redrado. Ahí el decreto tiene dos aspectos técnicos sobre los cuales quiero brevemente una opinión suya. Primero, habla de un decreto de reglamentación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, según la cual este paso de consulta a la comisión bicameral encargada de analizar la conducta del presidente del Banco Central de la República Argentina no es vinculante, y por lo tanto el Poder Ejecutivo entiende, bueno, si no es vinculante es como que no existiera. ¿Es un razonamiento correcto? No, al contrario, es un acto complejo. Se necesita la consulta y después la Presidenta podrá decidir, pero la consulta es un plazo previo. Se trata de un acto constitucional complejo. Consulta y después, por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo constitucional, el presidente puede mandar para que se ratifique un tratado, para que se apruebe un tratado al Congreso, pero aún aprobado lo tiene que aprobar y después lo puede ratificar o no. Correcto. Entonces, siempre estos son actos complejos, pero que son pasos necesarios. La presidenta no puede remover si previamente no convoca a la bicameral, y si previamente lo que tendría que haber hecho constitucionalmente la presidenta es pedirle al presidente del Senado y al presidente de diputados que llamen a la comisión bicameral, que integren la comisión bicameral. De hecho, diputados la tiene integrada con Alfonso Pratgay y con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y debe expedirse. Así que la presidenta se está involucrando en el mediano plazo en una situación de responsabilidad política penal
personal muy grave. Supongamos que ahora se cumpla el acto y disponga de las reservas. En marzo esto la puede poner rechazado los decretos de necesidad y urgencia en una situación penal realmente y política realmente dificultosa. Por eso me parece que hay que tener mucho cuidado y además hay que garantizarle a la sociedad que se quede tranquila. Nosotros estamos en Buenos Aires, yo estoy yendo a Mar del Plata a ver a mis hijos, porque la verdad es que el único mes que uno está con los hijos, pero estoy volviendo mañana mismo, porque me estoy yendo para volver, pero creo que hay que ponerle mesura a la situación y que lo que sí tiene que hacer el presidente del Banco Central ya es una medida cautelar. Correcto. El segundo punto es que el decreto dictamina una excepción del párrafo segundo del artículo 9, que es precisamente el que incluye este tema de la consulta. ¿Esto usted lo ve legalmente, jurídicamente sustentable? No, al contrario. Todo el decreto es inconstitucional. Y además, mire lo que dice, hay una parte del decreto que dice, ordénese al Procurador General de la Nación. Pero si la Procuración es autónoma, ¿cómo va a ordenar? Correcto. Un presidente no puede ordenar a un fiscal. Lo dice en el artículo 3 de la parte resolutiva. Así es. Eso ve cómo la dependencia, cómo está destruyendo todas las instituciones, el apuro, la desprolijidad. La verdad que estamos en una situación francamente... Lo que sí me preocupa es que la oposición, y hoy estuvimos reunidos con Gerardo Morales, que tomemos un camino de racionalidad, porque cuando la locura la irracionalidad toma todo un ejecutivo, si además la oposición confronta de una manera también irracional, entonces sí, la nación puede quedar herida y a mí me está preocupando la sociedad. Hoy no hay problema, hoy la sociedad puede estar tranquila, pero tenemos que tener mayor responsabilidad también la oposición, articular políticas, estar tranquilos y tratar no de hacer de esto un espectáculo político de vacaciones, porque la situación es muy delicada. Correcto. ¿Usted cree, porque la Corte había pedido información al Poder Ejecutivo sobre los fundamentos del Fondo de Reserva del Bicentenario, ¿usted cree factible que algún juez dictamine la inviabilidad de este fondo? Sí, yo creo que sí. La situación ya es absurda desde el punto de vista constitucional. Así que un juez que se pronuncie por la postura del gobierno, también entra él en una situación personal y política institucional muy delicada, porque es tanta la violación constitucional con que arrastran a este país que pareciera que se están es como si se estuvieran encerrándose en sí mismos, como encadenándose. Acá hay una presidenta que con actos irracionales e inconstitucionales se encadena en sí misma. Yo lo único que pido es que, como esta falta de autoridad o de abuso de autoridad, que en realidad es falta de orden y de autoridad legítima, se agrava, la oposición no puede también participar de ese espectáculo, porque fíjense que además tocar la base monetaria es una cosa mayor, es una cosa mayor. No, por supuesto, que ya lo sufrió la Argentina, ¿no es cierto? Y los padecimientos para la población fueron terribles. Me hace acordar mucho a periodos anteriores, digo, en el sentido de la desesperación de un gobierno, de los actos irracionales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahí no ayuda, por ejemplo, un diputado, no sé cuál fue, que dijo Lorenzetti puede integrar una fórmula. No, Daniel hay que Katz. preservar la poca institucionalidad que queda. No. Entre ellas la independencia de esta Corte, ¿no? La diputada Elisa Carrió, ¿usted cree que, porque ya está determinado que va a asumir Miguel Pese la presidencia del Banco Central de la República Argentina, ¿será ese un nombramiento jurídicamente válido? Es decir, ¿qué situación usted entrevé ahí en la presidencia del Banco Central? Porque si el Congreso rechaza ambos DNU, reingresa este hombre. Y si mañana él obtiene la medida cautelar, también se queda. Yo creo que también Pese es un hombre que no puede formar parte de una estrategia tan abusiva del gobierno, porque se trata de un conflicto de poderes. Tratándose de un conflicto de poderes y teniendo que resguardar la institución Banco Central, no estando en receso el Congreso, lo que debe hacer el presidente del Banco Central, no solo en nombre de él, sino en la preservación de la autonomía e independencia,
es presentar un amparo que en feria eventualmente vaya a la Corte, e incluso más, esto habilitaría un persaltum. Estoy convencida que este caso tiene la suficiente gravedad institucional como para, si la plantea bien, la verdad que le estoy dando un asesoramiento jurídico a Redrado, que plantee la cuestión en términos de la Corte y en términos de gravedad institucional. Si hubiera poco tiempo, podría plantear desde primera instancia a la Corte, con medida cautelar incluida, un persaltum para que la Corte pueda considerar precedente que se tomó desde hace muchos años y que creo que lo tiene Petracchi, ¿no? Es un voto de Petracchi. La doctora Elisa Carrió por Radio Mitre. Diputada Carrió, le agradezco mucho este contacto con nosotros. No, al contrario.